Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es una alegría, bueno, ser mi primera sesión como presidente. Como se darán cuenta, no estoy nada tranquila, pero sí conforme y contenta, pero muy agradecida por un conjunto de colegas y amigos y y el alma mater de todo esto, que es el doctor Mario Félix Bruno, y mi soporte que es Mariano. Tengo que agradecer a todos, que sin ellos no hubiera llegado yo a donde estoy, por con su gran apoyo, sus afectos y sus características humanísticas que tiene, sociales y científicas, que eso es lo que nos tiene que primar en esta sociedad, y no escapar y no irse con la opinología ni con las redes que nos sirven, sino con lo serio, como siempre se ha tratado, y trataré de seguir esa línea que me han enseñado justamente en la escuela de periodismo, y que siempre lo tratamos de divulgar. Hay dos cosas muy importantes, que es la presencia de todos ustedes, que es muy importante porque tienen interés en esto, y la trascendencia que está teniendo la sociedad a través de todas las sociedades, como van a ver hoy, la cantidad de sociedades que se han adjuntado a este evento, y eso es tan importante, que esta sociedad ya dejó de ser chiquita, empieza a ser grande, por lo que hace, por lo que dice y por la trascendencia. Así que muchas gracias a todos, muy agradecida, y lo dejo al doctor, al doctor Mario Bruno, que hoy va a coordinar la mesa de hoy tan importante para todos. Muchas gracias. Nada, al contrario, muchas gracias a vos. Es un honor para SAPEN que vos la presidas. Ana tiene una preparación fundamental, su base es clínica médica, presidió la Sociedad de Medicina Interna, tiene gran experiencia en todo lo que es conducción, así que al contrario, estamos súper contentos de que estés vos al frente. Gracias. Bueno, es más que interesante que la primera reunión, como comentaba la doctora Israel, esté dedicada a esta temática, ¿no? La primera reunión de esta comisión directiva y la primera reunión del año, eh, dedicada justamente a los medios de comunicación frente a las nuevas tácticas de las tabacaleras. Eh, Hasta hace 2 días teníamos una preparación, los disertantes han tenido que modificar un poco porque la política de las tabacaleras, como le está agotando el comercio del cigarrillo, inventan nuevas expectativas, nuevas formas de vender, ¿no? Y bajo estas circunstancias aparecieron solapadamente, aunque ya estaban de antes, pero empezaron a difundir a partir de noviembre por Bien, las sí. redes sociales, aparecer en los negocios los que son los push de nicotina. eh, pero esto se venía, teníamos idea de que eh, habían arribado gente de las tabacaleras para que oficialmente se aprobara. Entonces teníamos la difusión que era a través de las redes que había que hacer, pero eh, más, muchos de ustedes saben que la Asociación de Fútbol Argentino firmó un convenio con una de estas compañías que era totalmente ilícito, pero seguramente ya sabía que salía este decreto para que cuando difundirlo, en principio nosotros estamos viendo cómo actuar, pero en principio fuera lícito, porque ya estaba la disposición vigente y no estaba prohibido, ¿no? Entonces, a partir de esto que amanecimos el lunes con esta resolución del Ministerio 549 y la disposición de ANMAT 2543, es como que ha habido un cambio en la comunicación y se abrieron los medios masivos desde ayer y hoy. Bueno, la difusión de esta temática fue sumamente amplia y orientada a mi criterio, y esto lo digo a mi criterio personal, a publicitar esto, ¿no? A publicitar en forma solapada. Un ejemplo quiero contar: ayer a la mañana iba camino al hospital, pongo la radio en el auto, Radio Mitre, el conductor del programa, no ninguno de los que le ayudan, sino conductor del programa, eh, hace una entrevista con el presidente de una entidad que no es médica, sino algo social,
Polonia. Estaba en Varsovia, En llamó a Polonia. Varsovia para que hablara y hablaba todo a favor de la bolsa de nicotina, que eso era bueno, que era para mejorar la salud. El doctor Cormillot, que estaba, en algún momento paró y dijo, no, esto no es tan así, trae problemas cardiológicos. Enseguida lo taparon y después el conductor dice, ah, no, la inteligencia artificial, lo cual quiere superar con lo que dice la inteligencia artificial al doctor Cormillot, dice que es excepcional o es muy poco riesgoso, muy poco frecuente que produzca muerte por esto. Y pum, puso la música, Cormillot no pudo hablar más, se ve que no estaba enterado, que no, Cormillot de que no podía hablar más y que eso era un espacio publicitario para lo que entendemos de lo que es la comunicación. Aparentemente fue una noticia como otras, pero fue una publicidad más que encubierta, ¿no? Entonces, bueno, con esta breve introducción del cambio que hubo en estas 48 horas, y voy a presentar a los dos disertantes. El que va a hablar primero, después presentaré a la doctora Galarza, es el licenciado Mario Virgolini. Es un gusto que esté, así como hablé de Ana, que Mario esté en la Unión Antitabáquica, realmente es de un valor enorme, ¿no? Voy a leer apenas algunas de las cosas porque ayer le dije cómo querés que te presente, me dijo las tres, cuatro cosas primeras. Pero el currículum tiene 11 carillas de letra muy chiquitita, así que su currículum realmente amplísimo, una persona súper preparada. El licenciado Mario Virgolini es antropólogo y magíster de salud y seguridad social con formación de posgrado en salud pública y planificación. Es profesor en salud pública de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y miembro de la comisión directiva de UATA. Ocupó diversos cargos nacionales y provinciales y municipales, entre ellos coordinador del Programa Nacional del Control del Tabaco en dos oportunidades. Fue vicerrector y rector interino de ISALUD. Es investigador con la publicación de numerosos trabajos en revistas nacionales e internacionales. Ha trabajado en Uruguay y en Ecuador respecto al tabaco. Fue representante ante la OMS por Argentina. Y bueno, y el título más que atractivo, le puso a la charla de hoy, Guerra Narrativa por el control a la adicción a la nicotina. Claves para periodistas y comunicadores de salud. Mario, adelante. Bueno, un gusto, un placer, Mario, de estar contigo y con todo el grupo que acá está presente. Para mí es un honor y bueno, mucha expectativa. Espero poder satisfacer. Porque bueno, no es habitual que yo dé charlas para periodistas, no, no es algo. Se doy clases en la Facultad de Medicina y en distintos ámbitos. Así que, pero bueno, Mario me pidió esto y yo la verdad que con todo gusto, me aboqué un poco a tratar de responder alguna iniciativa en el medio de este torbellino que contaba recién Mario. Así que, bueno, si me permiten, yo voy a compartir una presentación, ¿puede ser? Sí, claro. Eh, pero creo que me tienen que habilitar, porque, a ver. Ya está, ya lo habilité. Ah, bien, bien, bien. Entonces, a ver ahora, ¿dónde está la presentación? Aquí. Share, aquí. Y tengo que poner, Ahí está. ahí está, ¿no? Tengo que poner acá que se pase. Ahí está. Muy bien. Bueno, así que yo le puse ese título. Así que bueno, vamos a tratar de abordar un poco este tema que a mí me parece apasionante. Yo soy antropólogo. Pero bueno, me he dedicado mucho a salud pública y dentro de eso siempre, y yo me acuerdo que hace muchos años, cuando comencé con el control del tabaco, en el año 2003,
¿ves? en el año 2003, yo estaba allí en el Ministerio de Salud armando toda esta iniciativa, ¿no? Y trabajaba con un comunicador, ¿no? Y con este comunicador, que armamos toda la primera estrategia, él justamente, y nunca me olvido, ¿no? Estuvábamos charlando y decíamos, sí, estamos en una guerra simbólica, ¿no? Efectivamente, porque la construcción, ¿no es cierto?, de estas imágenes que la industria estaba vendiendo y nosotros teníamos que luchar contra eso. Y bueno, creo que se logró un avance muy importante desde esos años, cuando empezamos con los ambientes libres de humo y toda la estrategia, a romper con esta imagen de un consumo de tabaco como algo aceptable socialmente, ¿no? Bueno, y eso es el cambio cultural que uno busca en todo esto. Vamos a ver. Bueno, ¿qué queremos trabajar? Un poco el tema de las trampas narrativas de la industria, trabajar sobre riesgo individual, impacto poblacional y estrategia comercial, evitar reproducir lenguaje promocional disfrazado de información sanitaria, esas trampas, y formular preguntas incómodas a empresas, autoridades y supuestos expertos. No sé si vamos a cumplir con estos objetivos, porque son los que me planteé en su comienzo. Bueno, la tesis de apertura es esta. Espere que acá a ver cómo hago, porque esta me tapa aquí. La industria no vende productos, vende marcos mentales, ¿no? Que es un poco lo que decía yo recién. Vende imágenes, vende marcos mentales. Primero instala palabras, por ejemplo, sin humo, sin tabaco, alternativa, adultos fumadores, riesgo relativo, mercado regulado. Y después pide que periodistas, consumidores y decisores discutan dentro de ese tablero, ¿no? Esto es un poco lo que vamos a tratar de hablar. Y en primer término, lo que el diseño comunica, ¿no? Porque uno mira esto y dice, qué es esto? ¿Qué son? ¿No? ¿Son golosinas? ¿Son medicamentos? ¿Son dispositivos? ¿Son productos de nicotina? ¿Qué es esto que vemos acá? Y la pregunta que queremos hacer es, ¿qué prometen visualmente cuando uno lo mira? Porque hay un mensaje, ¿no es cierto?, que transmite más allá de leer la etiqueta, que a propósito está tapada. Hay un mensaje que transmite estas imágenes cuando vamos a un kiosco, ¿no? ¿Y qué nos están prometiendo? Me gustaría hacerlo dialogado, si es posible. Este, si no me permiten este, el diálogo, ¿no es cierto? Sí, Eh, como ¿qué, no, doctor. qué les sugiere esto? ¿Qué nos están prometiendo visualmente estas imágenes? Y algo lindo, algo rico, algo que va a gustar, algo que va a ser promocionado, que lo va a obtener todos mis amigos y que lo voy a comprar. Claro, Y además lo están banalizando, ¿no? O sea, están camuflando el riesgo. claro, 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 Me parece, Mario, una golosina, como si fuese Claro. algo atractivo, claro. dulce, claro, agradable. Y fundamentalmente inocuo. claro. No Así que se sigue, ve, sí, alguien más, ¿qué? no, perdón, yo. Digo que no se ve riesgo en esa imagen. Se ve como, Claro. como dijo ahí uno de los que están participando, como algo rico que lo querés comprar, pero no te sugiere riesgo o no te sugiere que eso, digamos, no te va a hacer mal, te va a hacer mal, eso no es lo que sugiere. Claro, sugiere que es saludable. Sí, O por lo menos que no es riesgoso. Ya con claro, eso ganaron la batalla. Con eso ganan la batalla. claro, claro. No es riesgoso, está en cercanía, ¿no es cierto?, con otros productos de consumo usual, ¿no? Atractivo, como bien. Da ganas de compartir, porque además esas cajitas parece como para Claro, compartirlo con otro, ¿no? eso.
Eso era Bueno, peligroso. es una imagen realmente muy atractiva, muy bien pensada, ¿no? Pero fíjense cómo Pastillero, ¿eh? un pastillero para llevar en la cartera. Claro, claro. Sí, sí. Entonces fíjense cómo esto nosotros tenemos que decodificar y luchar contra un mensaje que nos están transmitiendo que va más allá de las palabras, ¿no? Y que es difícil romperlo, ¿no? Porque estos mensajes son muy fuertes. Eh, y lo que tenemos acá es, por otro lado, una vieja estrategia con un nuevos envases, ¿no? En los años 50 aparecieron los filtros de los cigarrillos y con un discurso, ¿no? El discurso era tecnología avanzada, le llamaban en esa época, ¿no? Yo me tomé el trabajo de mirar un poco eso. Tecnología avanzada, capaz de eliminar las impurezas y atrapar los elementos irritantes. Porque claro, ¿saben por qué decían eso? Porque no querían que se hablara de que el tabaco hacía daño. En ese momento se negaba el daño al tabaco, las industrias tabacaleras. Entonces, como negaban el daño, decían, no, es eliminar las impurezas, ¿eh? Atrapar los elementos irritantes, ¿no? Bueno, y colocaban entre asbesto en en los filtros. Bueno, en los años 70 aparecen los cigarrillos light, suaves, bajos en nicotina, bajos en alquitrán, y el mensaje era una alternativa más sana, ¿no? Es decir, el concepto esto de algo menos riesgoso, ya lo venimos de hace muchos años, lo está trabajando la industria, porque claro, más allá de que negaban, ya la información y la evidencia científica y los estudios que se venían haciendo mostraban el tremendo daño que venía produciendo. Entonces planteó una alternativa más sana y el equilibrio justo, como decía la publicidad de Jockey Suaves en Argentina. El equilibrio justo entre la calidad, llamémosle, del sabor y, y, la, y lo que no sea muy fuerte. Y en los impresos empezaron a aparecer en los impresos los miligramos de nicotina y alquitrán, ¿no? ¿Por qué aparecía eso en los impresos? ¿Eh? Porque da una imagen de qué. ¿Eh? Da una pátina de seriedad, Claro, una claro, pátina de una supuesta seriedad, de preocupación por la salud del consumidor, bueno. claro, claro. Entonces se pone información, como decíamos, bueno, brindamos información para que sepa que todo está controlado. Eso Exacto. está, que está Controlado, eso controlado. es. Y al mismo tiempo que metían el engaño en los agujeros de ventilación de los filtros, ¿no? Porque de esa manera hacían sentir como que era más suave porque entraba aire, y la gente tenía que aspirar más profundamente, produciendo daños en los alvéolos más profundos del pulmón, ¿no? Pero con esta idea de que era menos nicotina, menos alquitrán, etcétera. Bueno, hacia los años 2006, a nivel mundial, ¿no? En Argentina entran más adelante, aparecen los cigarrillos electrónicos, y en el año 2014, a nivel mundial, los productos de tabaco calentado. Y el mensaje cambia acá. Acá ya sí se reconoce que el tabaco convencional produce daño, entonces tenemos que producir, dice, le tenemos que ofrecer una alternativa no dañina o menos dañina. Y entonces empiezan los mensajes de un futuro libre de humo, la industria tabacalera como socia de la salud pública, 95% menos dañino que los otros productos, esa frase famosa. ¿Eh? Una herramienta para dejar de fumar, porque entonces se plantea el hecho de que la gente tiene que dejar los productos tradicionales por estos nuevos, y los sabores y los aromas agradables. Es algo más limpio porque no es el olor a tabaco típico, sino que es algo mucho más limpio. Eh, y
A partir del año 2014 aparecen entonces en el mundo las bolsitas de nicotina. Había otros productos antes, ¿no es cierto? Pero bueno, básicamente los más extendidos, que con este concepto, ¿no? En Argentina aparecen el año pasado, aparecieron recién. Libre de tabaco y de humo, o sea, las dos cosas. No hay ni humo, pero tampoco dicen, también dicen libre de tabaco. Nicotina en cualquier lugar y momento y no molesta a nadie, ¿no? Esos son los mensajes que aparecen con estos productos. Bueno, ahora hay una cuestión muy importante. El problema no se reduce a las bolsitas, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es un ecosistema de productos. Cuando la industria planifica esto, no está solamente abocada al tema de las bolsitas, sino su estrategia tiene que ver con una cartera de productos que se relacionan mutuamente con los consumidores. Porque la industria, como decíamos, no es que todos quieren que todos vayan del cigarrillo a la bolsita, ¿no? Sino que le busca ocupar todas las situaciones de consumo. Fumar afuera, vapear con amigos, usar la bolsita en la escuela para los chicos, consumir tabaco calentado como versión premium, mantener cigarrillos baratos para volumen y los cigarrillos saborizados con las cápsulas por el placer. Entonces hay una batería de productos dentro de un ecosistema dentro del cual las bolsitas de nicotina forman parte. Y no se puede esto analizar en forma fragmentada, porque la industria no lo trabaja fragmentado, ¿no? Y a veces son los gobiernos los que lo trabajan fragmentado. Y esto es una trampa. Bien. Como comentaba Mario, el lunes apareció la resolución 549 y yo quiero tomar un poco como caso de análisis narrativo. ¿Qué dice la norma? Primer término, deroga las medidas que prohibían la venta de cigarrillo electrónico y de los productos de tabaco calentado, ¿no? Dos normas de las cuales, no sé si ustedes saben, pero yo fui coautor de esas dos normas. Bueno. Y esta norma se fundamenta en la expansión del comercio ilícito, ¿no? Esta es la base. Se expandió el comercio ilícito, por lo tanto tenemos que hacer esto. Crea un registro de productos que incluye cigarrillo electrónico, productos de tabaco calentado y bolsa de nicotina. Y prohíbe los cigarrillos electrónicos descartables y los sabores en los mismos, excepto en las bolsitas, exceptúa el mentol. Bien, hasta aquí lo que más o menos, bueno, tiene muchas cosas muy interesantes que dice la resolución, que yo la estuve analizando y tiene mil falencias, pero bueno, no es el lugar ni el momento para hablar de eso. Ahora, ¿qué pasa con las notas de prensa? Lo que decían antes, cuando comenzó el lunes, las notas de prensa, ¿qué decían? ¿No? Tenían titulares como esto. El gobierno levantó la prohibición y reguló la venta de vapeadores, tabaco calentado y bolsita de nicotina. La medida busca terminar con el circuito informal y controlar la composición de esos productos. Hasta ahora, algunos estaban prohibidos y otros se encontraban en un limbo legal, ¿no? Fuentes oficiales detallaron cuál es el objetivo. Fuentes gubernamentales dijeron a Infobae que se busca dotar al Estado de herramientas concretas para controlar, fiscalizar y sancionar la venta irregular de estos productos. Según voceros, actualmente el circuito informal domina el mercado de productos de nicotina. Esos artículos que se consumen de manera habitual, aun cuando se venden de manera ilegal, no cuentan con trazabilidad, carecen de control sobre su composición y no tributan impuestos. Bueno, ¿cuáles son las palabras claves acá en esto? ¿Eh? Fíjense, yo les puse algunas de estas palabras, ¿no? Registro, terminar con el circuito informal, trazabilidad, control de composición. ¿Qué sugieren estas palabras? Y que la resolución es una maravilla, que nos están cuidando muchísimo. Y que nos cuidan, que el mercado está El cuidado. Estado está presente cuidando, esa es la Claro, sensación. Claro, claro. Porque el registro da esa idea, ¿no? Da idea de que hay una legitimidad, Claro. ¿no? hay registro.
Claro, hay un registro. Entonces, si entró en el registro, No, más pero allá. además la gente al leer esto dice, bueno, quiere decir que esto ha sido controlado por toda la comunidad médica y científica y el Ah, gobierno lanza la resolución con ese claro, aval médico-científico. exactamente, exactamente. Mario, a mí me da la impresión que es algo regulado sin regular o que prohíbe sin prohibir. O sea, abre la puerta para que cada uno haga lo que quiere. Que quiera. Y si ustedes ven lo que es, porque Y yo sí, ya les digo, analicé un poquito, es como que uno levanta un poquito la alfombra y encuentra una mugre terrible. El registro, es increíble el registro, es automático, es una ventanilla automática. Uno registra el producto, en 5 días está habilitado. Claro. Una. La otra, tiene que presentar autorización de un laboratorio, que son laboratorios, digamos, en países, está basado en una resolución de productos farmacéuticos. Entonces, los laboratorios estos, perdón, las entidades regulatorias, no regulatorias, entidades regulatorias de los países que allí citan una cantidad, unos 10 países del mundo, este, que son los que, si está aprobado en alguno de ellos, entra. Ahora, esos países tienen regulaciones completamente diferentes. En unos prohíben las bolsitas, en otros las aceptan con ciertos requisitos, en otros aceptan ciertos productos con sabor, en otros no. Entonces uno puede ir a elegir, bueno, yo lo voy a probar en tal país y con eso, si encuentro ese sello, lo presento. Bueno, es un disparate por donde se mira. Pero, como alguien decía recién, pareciera que está avalado por la comunidad científica porque un organismo extranjero de un país del primer mundo aprobó algo parecido. Ahora, lo aprobó no quiere decir que evaluó seguridad ni nada, simplemente que lo autorizó a comercializar. Es un disparate. Bueno, registro. Ahora de esto, terminar con el circuito informal, trazabilidad, control de composición, ¿qué es dato? ¿Qué es hipótesis o qué es promesa? ¿Cómo es O, la pregunta, Mario? claro, por ejemplo, yo lo diría al revés. Si ahí dice la resolución, ¿no? Dice, hay que terminar con el circuito informal, ¿no? Mm. ¿Qué preguntas les surgen a hay que ustedes? blanquear la situación, hay que hacerlo legal y blanquearlo Claro, pero directamente. está bien, Sí, pero pero el objetivo, sí, perdón. esto ¿quién lo controla? Si los organismos de control en nuestro país brillan por su ausencia, en todos los ámbitos de la Claro. sociedad en la que vivimos. Entonces, ¿quién controla esto? Nadie. Nadie lo va a Y no, controlar. y no solamente eso, sino que los organismos de control en muchos lados funcionan bajo un sobre por abajo, digamos, con una corrupción enorme. Tal cual. Bueno, Sí. no se olviden que estamos en una Argentina del 2026, 2025, donde hubo ya 110 o 120 muertes por fentanilo. Exacto, O sea, ahora exacto. estamos hablando todos de Adorni, pero nos estamos olvidando del fentanilo, por ejemplo. Sí, 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 sí. Totalmente. Y de Bueno, algunas cosas, y de sí, algunas cosas más que se estaban hablando justo antes de que apareciera Adorni como El Salvador para tapar muchas cosas, ¿no? Porque justamente antes de Adorni se estaba hablando de Libra, se estaba hablando del RI, algunas coimas internacionales, eso quedó todo Bueno, en la pero esa nada. es una vieja estrategia comunicacional. Adorni es una especie de Ah, pararrayos. Desvía claro. el es un rayo. fusible. ¿Eh? Es No, un fusible. es un pararrayo. El rayo va a caer en cualquier lugar y vos Sí, entonces ponés el pararrayo para que caiga en ese lugar y sigan los elefantes caminando a un lado y a otro del Desviar la para pararrayo. rayos. atención de lo que significa esto, Esa eso es la es. Argentina en la que estamos hoy, muchachos. Sí, sí, Entonces, sí. Argentina tiene 180.000 médicos matriculados. 180.000. ¿Cómo puede ser que pase una resolución así sin ningún control de ninguna sociedad médica científica? ¿Cómo Sí. puede ser? Ah, sí, es increíble. ¿Eh? Bueno,
Yo lo que les quería decir es, cuando dice terminar con el circuito informal, ustedes lean a fondo la resolución y después me dicen dónde, qué herramientas hay para terminar con Ninguna, el circuito informal. No hay ninguna. ninguna. No hay ninguna. O sea, No, es el objetivo, pero no hay ninguna. Bueno, trazabilidad, crean un mecanismo, control de composición. ¿Cómo van a controlar la composición? Pero me río, pero la verdad que es para llorar, porque, bueno. Entonces, bueno, uno podría decirle a esas preguntas hacerse la autoridad. Bueno, a ver, ¿y cómo va a ser, cómo van a terminar con el circuito informal? ¿Cómo van a controlar la composición? ¿No? Y no sé qué respuesta me pueden dar. Bueno, sigamos. Eh, prohibición, regulación, liberación o regulación. Esos términos, se oponen, ¿no? Primera pregunta que uno se es lo hace. mismo. ¿Eh? Forman parte de una estrategia social y vinculante que creen que todo lo liberado es regulado y se oponen. No, no se oponen, desgraciadamente, si no hay control. No, Claro, lo que pasa que regular, cuando vos regulás bien, sí es proteger. O sea, claro. concretamente, la inteligencia artificial. Europa hace rato que emitió una ley de regulación de la inteligencia artificial. Esa regulación busca proteger a los niños, entre otras cosas, a los niños, a los adolescentes, de acceder a contenidos nefastos que tienen la Nefasto, sí. plataforma. Quiere decir que cuando uno regula bien, uno está protegiendo. Claro, ¿Eh? exactamente. Creo, Pero, Mario, que, sí, creo, Mario, que confundimos libertad con libertinaje. sí, sí, Toda libertad necesita de ciertos mecanismos regulatorios o leyes que establezcan un orden. claro, Cuando nosotros destruimos esas leyes, nos vamos al libertinaje. claro. Pero yo no sé si a ustedes les Acá no pasó, hay ni leyes. pero yo he escuchado muchas veces eh, que, por ejemplo, me digan, no, prohibir, no, no prohíban, porque las prohibiciones no funcionan. Es decir, eso nunca prohíban, la prohibición es mala, ¿no? Yo lo he escuchado muchas veces, hay que regular y no prohibir. Y la verdad que, en realidad, la prohibición es una forma de regulación. Sí. Mm. Es la más alta de la forma de regulación, si se quiere, porque un producto que está prohibido está regulado y que no se puede, no se puede circular, Extremo ¿no? de la regulación. Claro, es el estándar más alto. Y eso, digamos que no lo digo yo, eso está también en guías por ejemplo, hay unas guías de la OMS que hablan un poco sobre este tema. Entonces, bueno, primero no son opuestos. Bueno, supongamos que salimos de la prohibición y entramos en una liberación, pero regulada, ¿no? Bueno, entonces, hay que ver cómo es la regulación, ¿no? Hola, Si la regulación hola Tomás. verdaderamente protege, Ahí depende estoy. de tres cosas, ¿no? Del control previo, de la fiscalización real y la independencia frente a la industria. Porque si no, digamos, lo que hace la regulación, en este caso, al liberar, expande el mercado, ¿no? Entonces, implica estas tres cosas. Ahora lo vamos a ver, pero control previo, fiscalización real e independencia frente a la industria. Y otra pregunta que quiero hacer acá es, ¿control antes de abrir o abrir para controlar después? ¿No? Porque acá se da esta situación con esta resolución. ¿Pero a qué te referís a abrir, Abrir al Mario? mercado. Por ejemplo, las resoluciones tanto de ANMAT como de productos de tabaco calentado estaban basadas en el principio precautorio. El principio precautorio decía que frente a los potenciales riesgos se prohibía la comercialización de estos productos para proteger a la población. Aunque la evidencia no es suficiente, pero ante potenciales riesgos, por un principio de precaución, se establece esta norma. Ahora, la norma dice ahora no,
no vamos se elimina la prohibición y lo que se establece es un registro para monitoreo y ver qué es lo que pasa. Bueno, pero Mario, las agencias regulatorias, Sí, como es el ANMAT en Argentina o la FDA en Estados Unidos, son agencias cuyo objetivo fundamental, por ejemplo, frente a los medicamentos, es evaluar dos cosas, seguridad y eficacia. Una vez que ellos logran, o sea, tienen claro que un producto es seguro y es eficaz, sí, entonces permiten la comercialización de ese producto, de ese medicamento con esa indicación, ¿no es exacto, cierto? exacto. Los países más avanzados que nosotros tienen una segunda agencia, que son las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. Tecnología. Esas agencias tienen por función evaluar la efectividad de algo, porque algo puede ser seguro y puede Sí, ser eficaz, pero digamos, agrega una mejoría no clínicamente significativa respecto a otros productos que ya existen. claro. Entonces, la seguridad social, las prepagas, no se ven obligadas a cubrir ese producto, que es muy caro, pero que no agrega ninguna cosa significativamente efectiva desde el punto de vista clínico. Ahora, si la ANMAT está metida dentro de este tema que estamos tocando hoy, Sí, está bueno, si metido. ellos Las mates están están metidos. metidos, Sí. cuando está metido la ANMAT y la ANMAT aprueba algo, la ANMAT está diciendo que algo es seguro para la comercialización y el consumo. Claro, pero acá no hay ningún dato justamente, al no haber nada de eficacia, no está probado que estos sean herramientas para dejar de fumar. Y en cuanto a seguridad, la seguridad que hay de estos productos es, digamos, son productos de alto riesgo. Por eso, seguridad sería si estos productos no generan daños colaterales, efectos Claro, secundarios. Esa claro, sería la seguridad. claro, por Entonces, eso, por eso ninguno de inter- los dos criterios se cumple acá. claro, claro. Uno de los dos. Entonces, ¿pero qué dice la resolución? Reemplazamos el principio precautorio para medirlo en la población y ver qué es lo que ¿Qué es pasa. lo que pasa? De alguna manera está diciendo eso. Bueno, establecemos un sistema de monitoreo en la población. Es decir, de alguna manera lo que yo veo acá es que se invierte la carga de la prueba. Claro. Pero vos decís que esto ya está circulando en el mundo hace 12 años, desde el Sigamos, doctor. 2014, decía tu En algunos diapositiva, países, sí. en algunos países. Quiere decir que ya existe ese antecedente y los grupos médicos de esos países ya pueden informar si esto, por ejemplo, provoca mayor incidencia de cáncer de la mucosa bucal, del paladar, de la lengua, de lo que sea. Es decir, esos datos ya deberían estar disponibles. Hay datos disponibles de los que es efectos a corto plazo. El tema de Mario, los... perdón, Sí. Por favor. dos temas. Uno, nos estamos excediendo con el tiempo. Ah, sí. Eso. No, digo como Sí, porque sí. para que vos puedas terminar y la doctora Galar. Si después de hace rato el doctor Saucedo levantó la mano que quiere decir algo. Guillermo, ¿quería decir Ya algo? tenemos el problema del tiempo, chicos. Muy rápido, Mario. Sí, perdón, no veo las Coincido, manos yo. Sí, ¿me escuchás bien? ¿Me escuchan sí, bien? Sí, sí. sí. Coincido plenamente y te felicito por la presentación, pero en estos días ha recrudecido algo que se llama reducción de daño y que es un caballito de batalla con el cual se intenta justificar Así esta es. y otras cosas, porque esta no es una resolución, es un síndrome confusional. Y en cualquier país serio, hoy ya estaría el ministro de Salud interpelado por el Congreso. Sí. Eso quería decir nada más para no Sí, hacerles sí, de perder tiempo. acuerdo, de acuerdo. Bueno, voy a tratar de avanzar, porque si no se está yendo Sí, mucho. sí, no, no, no llegamos, doctor. Bueno, justamente con lo que decía recién Guillermo, hay una serie de mensajes engañosos que yo tengo algunos acá para mencionar rápidamente. Uno es el tema de reducción de daño. Y acá hay que distinguir tres cosas: menor exposición, menor riesgo individual o beneficio poblacional, que está muy ligado con lo que se comentaba antes, ¿no? ¿Cuál de estos tres niveles suele probar la industria y cuál debería importar a salud pública?
¿Mm? ¿Qué les parece? ¿La menor exposición, el menor riesgo individual o el beneficio poblacional? Creo que las tres cosas son importantes. Son mensajes El beneficio engañosos los tres. poblacional. Las tres cosas. Las tres cosas son importantes, pero fíjense qué es lo que la industria plantea siempre. El primero, la menor exposición, ¿no? Es decir, que hay menor exposición a sustancias tóxicas. Por ejemplo, eso logró la FDA con algunos productos, la industria, que aceptara eso. Pero menor exposición no significa necesariamente menor riesgo. Y No, aunque, y aunque hubiera menor riesgo, no significa eso beneficio poblacional, ninguno. porque son cosas distintas. Entonces, digamos, el impacto que nosotros tenemos que enfocar va a eso, al beneficio poblacional. Porque, primero, menor exposición, bueno, pero ¿reduce la enfermedad? Eso No, implicaría menor riesgo y no solo menor exposición. ¿Reduce el consumo total? no, ¿Evita la iniciación? ¿Favorece la sensación completa? Porque, claro, muchos estudios ¿qué hacen? Dicen, sí, la gente dejó de fumar, pero sigue vapeando. O sea, y muchos estudios muestran eso. Deja el cigarrillo, pero resulta que siguen Entonces, cambia una cosa por otra. ¿Crea nuevos usuarios? Entonces, hay una serie de preguntas que van a ese punto. Perdón, pero tengo que ir más rápido. La otra frase engañosa es para adultos fumadores, ¿no? Y como vimos en la primera diapositiva, la comunicación real no se define por lo que la empresa declara, sino por lo que el diseño, los sabores, los canales, Exacto, los influencers hacen circular. exacto. Entonces, ahí es donde se ve quién es el destinatario. Sigo. No daña a terceros. No, el aerosol, claro, no hay aerosol en las bolsitas de nicotina, entonces no hay daño poblacional. Pero ¿qué terceros pueden ser afectados aunque no haya humo? ¿Eh? ¿Hay terceros que no afectados aunque no haya humo por las bolsitas? ¿Qué les parece? mm, Y yo creo que sí, porque, embarazadas. por ejemplo, eso lo puede tomar una criatura. eh, Claro, Estamos Criatura, hablando mujer de las embarazada. mascotas. Oh, Es otra claro. forma de daño a terceros afectados. Claro, los riesgos de intoxicación son muy altos en criaturas, el riesgo de iniciación, porque esto lo ven los chicos, se lo lleva a la casa la persona adulta y lo ve el chico en la casa, eso implica riesgo de iniciación, riesgo de consumo, o sea, hay un montón de riesgos que afectan a terceros. Bueno, los sabores están prohibidos, ¿sí? Pero parcialmente, porque el mentol no está prohibido y el mentol importa. ¿El mentol es sabor? ¿Es un aditivo o es una tecnología de suavización? Abarca todo eso. El mentol tiene propiedades muy importantes. Incluso el mentol es una sustancia que ayuda al no abandono, a que la gente no pueda a ayudar, digamos, a contribuir a que la gente no pueda dejar el consumo de nicotina cuando está presente el mentol. Es un aditivo que ayuda a eso. Y además ayuda, es refrescante, tiene una serie de propiedades que suaviza y favorece el consumo y la iniciación. Además, Mario, el mentol es un sabor que culturalmente está Ajá. asociado con algo terapéutico incluso. O Claro. sea, no te olvides de eso. ¿Eh? Y una cosa muy importante que ha ocurrido en otros países. Si se prohíben los sabores en una línea de productos, ¿qué pasa en el ecosistema? Sí, se prohíben los sabores. Por ejemplo, se prohibieron los sabores ahora en los cigarrillos electrónicos, ¿no? Entonces, qué bueno, se prohibieron los sabores. ¿Qué va a pasar? Y lo van a Tienen utilizar menos, otros. porque tiene ¿Eh? menos sabor. Lo Lo que van ha pas- Lo que ha pasado en algunos países, ha pasado dos cosas. Miren, en algunos países ha ocurrido que la gente, los jóvenes se han inclinado por los cigarrillos con cápsulas y se ha expandido el consumo de cigarrillos convencionales con cápsulas. En otros países, ¿qué ocurrió? Se desarrolló el mercado paralelo igual. claro. El mercado de líquidos saborizantes con sabores
paralelo. circula como mercado negro, como digamos, como mercado ilegal, aunque haya una regulación, circula igual y sin problema. Estoy hablando de países del primer mundo. Sí, sí. Bueno, sigo. Legalizar combate lo ilegal. Bueno, es lo que decíamos recién. Mercado legal más mercado ilegal pueden coexistir. Mm. ¿Y qué hace falta para reducir el comercio ilícito? No es solamente un registro. Hay muchas más cosas que hace falta. Hay todo un protocolo en el marco del convenio marco de la OMS para combatir el comercio ilícito que tiene un montón de aspectos. Entonces, combatir el comercio ilícito no se hace con un registro. Hay que informar riesgos relativos. La resolución plantea la posibilidad de informar riesgos relativos. Dentro de los productos, bueno, es interesante que después lo vean. Pero la información pública es distinta al marketing comparativo. Este producto es más dañino que fumar, ¿no? Este tipo de frases. La FDA lo aprobó, ¿eh? Son frases que ha puesto la industria en muchos productos. Y este es el riesgo de que sea marketing y no información pública fidedigna. Bien, séptimo, y ya voy terminando. La dosis parece baja, pero no hay que mirar solo los miligramos, sino que no son bajos, ¿no? No son bajos, pero hay que mirar también la frecuencia, la edad y el uso múltiple. Porque una bolsita de nicotina dice, ah, bueno, es poquito, se pone, son 4 miligramos, que en realidad en la boca es menos lo que se Hasta libera. 12 cumplen hasta 12 cigarrillos, doctor. Sí, claro. Depende la disponibilidad, digamos, cuánto se libera, ¿no? Eso hay que analizar. Bueno, pero el tema es no solo eso, sino cuántos se usan por día. Claro. ¿Qué velocidad de absorción? ¿Cómo afecta de acuerdo a la edad y el peso? La tolerancia. Estoy en una clase online. Te llamo en El una hora. uso, el uso múltiple, el uso dual o triple con vapeadores o cigarrillos. Los contextos donde se utiliza en la escuela, por ejemplo, y la Sí, búsqueda sí. del bus, que es ese éxtasis, esa situación digamos, de explosión Mm. por el consumo de nicotina. Y bueno, la otra cuestión es cómo evitar hacer el trabajo de la industria, evitar las frases, ¿no? que usa la industria, alternativa segura, sin riesgo, producto aprobado, y usar otros productos, ¿no? Perdón, otros términos que no representen lo que la industria está diciendo. Por ejemplo, un título que dice, el gobierno habilita una alternativa menos dañina para fumadores, hay que reescribirlo, ¿no es cierto? Ese es el discurso de la industria, a veces puesto en las notas periodísticas que hemos mencionado al comienzo. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se reescribe, cómo se reencuadra y cómo se reorienta para no hacerle el trabajo a la industria tabacalera, que finalmente se le está haciendo promoción a través de esa prensa? La nicotina entra primero en el lenguaje. Sin humo no significa sin daño, menor exposición no prueba beneficio poblacional, registro no equivale a protección, sabores y mentol son estrategia, no un detalle, y la importancia de preguntar, verificar y reencuadrar. Bueno, y acá termino y dejo a Sandra. Muchas gracias. Bueno, doctor. Muy Muchísimas bien. gracias, Felicitaciones, Mario. Bueno, muchas gracias. Excelente. Gracias. Muchas nada, gracias. nada, un gusto, un placer. Bueno, vamos a dar la Igualmente. palabra a la doctora Sandra Galarza. Ella es médica cardióloga, especialista en tabaquismo, también miembro de la comisión directiva de la Unión Antitabáquica y va a hablar sobre vulnerabilidad social. La nicotina daña, la industria lo sabe y lo aprovecha. Sandra, adelante. Bueno, primero, buenas noches. Voy a tratar de compartir pantalla. Mm, mm, mm. ¿Ven? No,
No, todavía no, doctora. Ujú. Vamos a ver cómo puedo hacer. A ver, no sé cómo hacer para... mm, Hay que habilitarla, a lo mejor. quizás no estoy habilitada. ¿Estoy habilitada? Pero Mariano está mirando. Ya te Sí. vi. Porque ya tengo para... No, a mí no me sale como si tuviera alguna previsión. A ver, intente nuevamente. A ver, ¿no ven ni siquiera mi pantalla? No, no. No, no. Vemos la. Para nada. A ver, Tendría que ir al botón compartir, pienso. No sé si Sí, ya fue. ujú. sí, ya debe haber ido. Abajo, compartir y tocar en el icono del... Y tocar el trabajo que tiene, doctora. Sí, 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 es lo que estoy haciendo. Pero lo que pasa es que cuando me pone cómo compartir, me pone creando vínculo compartido. Por eso si se lo pasa el trabajo a Mariano y él se lo comparte. claro. A ver si ahí me está permitiendo. No sé por qué no me está permitiendo compartir. Bueno, voy a probar. A ver, voy a compartir con otras personas. Bueno, Presentar en línea, a ver. bueno, igual le pongo como coanfitriona por ahí si hay algún problema para que ya Ah, se bueno, pueda. ahora ven. No, Voy a tampoco. voy a tratar de intentar de nuevo. ¿Ahora la ven? No, No. No. Yo te Sino que las lea, sino que las vaya leyendo. A ver, un claro. minutito, no. A ver, vamos a ver. Espérame un yo poquitito, te a ver si paso puedo. el contacto de Mariano por si querés pasarle. Y si no, bueno, las vas comentando. Si Claro. no, No, No me le parece pasa. una. reenviar el trabajo a Mariano y lo comparte él. Y usted lo lee, doctora. eh, está bien, pero ¿cómo le comparto a Mariano? Lo quiere enviar por WhatsApp, no hay problema. Todavía le Lo quedó envía, agendado WhatsApp mi web. teléfono. Sí, Oh, ya. me pasó por acá porque yo no tengo WhatsApp web, ese es el tema. Ah, Sí, yo le acabo de pasar el contacto, Mariano, pero si no hay está WhatsApp. bien, o el mail, no hay problema. ¿Al mail? mail. Sí, o me lo manda por mail, no hay problema. Como Ah, quiera bueno, y usted. el mail, eso sí no lo tengo. ¿Y Ese cómo es es tu Mariano Hein, nombre y apellido @gmail.com. El que ve ahí. Mariano Shein con H, Sí, ya Jehin, está. @gmail.com. Ah, está perfecto. Ahí se lo envié, doctor. Bien. Llega. No sé por qué no me está dejando. Mm. Así tranquilo. Ah. ¿Permite? Mm, no, no me ha llegado. A ver, ahí. Espera que me entró como spam. Ah, actualizar. Claro. Mm, Sí, no sé por qué no me está dejando compartir. Bueno, ahí voy. Comparto yo. Ah, bueno. Ahí lo ven. No, Salió lo primero, sí.
Ahí, Pero hay que compartir, hay que ponerla. Ahí está, ahí. perfecto. Ahora Sí, sí. Bueno, eh, perfecto. ¿No? Bueno, muy bien. Eh, Hice unos pequeños, como había dicho el doctor Virgolini, con estas nuevas noticias que aparecieron el día lunes y que nos despertaron a todos, a más de uno a las 5:30 de la mañana, periodistas y compañeros de trabajo de distintas provincias, con respecto a esta regulación que quiere poner el sistema de nación, perdón. Entonces hice un pequeño cambio con respecto, si bien voy a hablar del tema de la vulnerabilidad y cómo utiliza la vulnerabilidad de distintas formas la industria tabacalera para poder vender. Me parece que una de las cosas importantes es tener en cuenta cómo la industria tabacalera interfiere en los medios. Sabemos que 8 millones de muertes se producen en el año por el tabaco, eso sin sumarle el 1.200.000 o 300.000 que mueren o que se ven afectados por el humo de segunda y de tercera mano. La siguiente, ahí está. Entonces tenemos, por un lado, un problema de fondo, que es la interferencia de esta industria tabacalera como un sistema organizado. Es un sistema que está organizado ya desde finales del siglo pasado. Recordemos que esto es algo que en un principio tenía hasta incluso una protección del Papa, una protección del mismo Estado. Por otro lado, tenemos un manual de desinformación, todos recordamos el playbook tabacalero, ¿sí? Que salió allá por la década del 50 y después se hizo muy famoso en la década del 70. Por otro lado, cómo trabaja la prensa escrita en la radio y la televisión y cómo fueron atravesando todos estos medios tradicionales. Y una vez que lograron ingresar a estos medios tradicionales, lo que les quedaba a ellos era el tema de las redes sociales y hacer que estas redes sociales fueran amigables para sus productos y de esa manera poder ingresar fácilmente hacia el mercado que ellos quieren, que en realidad es como lo dijo un CEO hace muchos años, nuestro trabajo o nuestra fuente de ingresos es la nicotina y por lo tanto la nicotina tiene, lo que necesitamos son adictos, salgan a buscar adictos. Después, bueno, voy a hablar de la doctora Wanda de Kanter, que me parece que es una neerlandesa que trabaja muy bien y la verdad que yo la sigo y me ha enseñado muchísimo. Y cómo hacer para poder comunicar mejor. Siguiente. Ahí está. Entonces, por un lado tenemos el problema de fondo. Sabemos que la industria tabacalera utiliza todo su poderío económico, su lobby, ¿sí? Esa maquinaria y ese marketing que está diseñado de tal manera que lo que genera es una manipulación, pero una manipulación no solamente a nivel individual, sino tratar de manipular a los medios de comunicación y de esa manera lograr dos cosas. Por un lado, desacreditar a la ciencia, desacreditar a todo aquel científico que se oponga o que diga que sus productos son dañinos, y por otro lado, de esa manera poder influir en los gobiernos. Esto ya lo sabemos que es algo que viene de hace muchísimos años atrás, y yo les hago una pregunta que me parece fundamental. ¿En qué parte del vademecum de cualquier lugar del mundo está la nicotina como un elemento farmacéutico para aliviar algún tipo de dolencia? En ninguno. Solamente lo tenemos a la nicotina como la parte de la terapia de reemplazo nicotínico para sacar a las personas de la adicción, pero en realidad no se utiliza para absolutamente nada, es una droga. Lisa y llanamente es una droga recreacional como lo han sido otros. Dijimos 8 millones de muertes anuales, 20 mil millones de euros gastados para influir en legisladores europeos. Esto se ha visto mucho, uno de los primeros fue un lord inglés, que incluso en ese momento estaba todavía, creo que estaba la reina, no estaba el rey Carlos, creo que estaba la reina Elizabeth, que le sacó incluso el título de caballero y dejó de ser lord por el hecho de recibir dádivas de las empresas tabacaleras.
También hicieron lo mismo en España, hicieron lo mismo en Francia. Francia ya estaba todo decidido, ya se sabía que iba a salir la ley, que iba a ser de protección hacia la población, y de 2 semanas a las otras cambiaron totalmente la postura de todos los legisladores. Hubo algo allí que intervino, que todos sabíamos quién era, Philip Morris International. Y en el 2023 sabemos que el índice de interferencia global nos pone a nosotros Argentina, en una situación deteriorada, lo cual ha empeorado muchísimo más, y todavía hoy ingresé a ver si ya había un nuevo lugar del índice de interferencia de la industria tabacalera con respecto a nuestro país, y no, todavía no hay una nueva. Siguiente. Entonces la siguiente, ¿cómo hago para? Ah, está, perfecto. Entonces, el tabaco, ese playbook que salió en los años 50 y que hoy está adaptado, en realidad vino de la industria de los fósiles, pero la industria tabacalera después lo traspasó hacia el tabaco. E incluso todo esto que la industria tabacalera lo hace muy bien, que es vender sus productos, posteriormente ustedes saben lo que fue o lo que es la gran epidemia de opioides. Bueno, justamente la empresa farmacéutica que sacó al mercado este opioide que después generó esa gran crisis en Estados Unidos, se basó en el marketing que hace la empresa tabacaleras. Era tan buena que dijeron, copiemos a la empresa tabacalera porque vamos a tener éxito, y obviamente que lo tuvieron, y así después fueron los grandes problemas. Entonces, por un lado, las tabacaleras lo que hacen es lo que llama Proctor, el profesor Proctor de la Universidad de Stanford, que es el uso de la agnotología, o sea, sembrar la duda. Financiar investigaciones que contradigan a la ciencia independiente, y tratar de decir de que no hay un consenso, de que no se llegó a un acuerdo, de que esto no está del todo claro. Sembrar, y no será que puede haber otro factor, y no será que hay una cuestión genética, y no sé. El tema es sembrar la duda. Es lo que llaman a veces los abogados la duda razonable. Bueno, acá lo que es el tema de sembrar la duda razonable, porque en ese tiempo ellos pueden ingresar sus productos. Por otro lado, tener los grupos de fachada. Para ellos es importantísimo trabajar con sus grupos de fachada, y generalmente son organizaciones que están armadas específicamente para poder ingresar. Por ejemplo, la más conocida, acá tenemos ASOVAPE, pero si ustedes recuerdan, Smoke Free World después cambió de nombre por Global Tobacco Action, y que es una empresa que está directamente financiada por Philip Morris. Entonces lo que dicen es que quieren lograr la finalización del tabaco y de absolutamente todos los humos y aerosoles y demás, y llegar a un mundo libre de absolutamente todos los daños, pero en realidad lo que ellos están haciendo es favorecer estos grupos de fachada. Por otro lado, voceros pagos. Y esto creo que lo hemos vivido en estos últimos 2 o 3 días. Estos voceros pagos son contratar expertos y terceros que lo que van a hacer es transmitir estos mensajes de la industria. Cuando había hablado hoy el doctor Bruno con respecto a este experto de Polonia, yo les recuerdo que ASOVAPE Argentina comenzó con 2 o 3 personas, no comenzó con más personas, si bien hay varios ASOVAPE en toda Latinoamérica. Bueno, pero estas 2 personas recibieron el apoyo y fueron a una de las primeras reuniones que hubo para la protección de los vapeadores, que se hizo justamente en Varsovia, Polonia. Y ellos son los que obviamente van a traer toda esta retórica al país, y estos son los que permiten la llegada de estos terceros que son expertos en no sé qué, porque realmente expertos en esto no son en realidad gente pagada por la industria para poder vender. Por otro lado, tenemos un lobby político. Ellos saben perfectamente que no pueden entrar si no pueden lograr convencer a los políticos.
Ejemplo claro, como yo les había comentado, lo que le pasó a Francia, que tenían la ley ya para salir y pasó 2 semanas en julio y cambiaron, creo que el 90% de los legisladores cambiaron su postura. Obviamente que ahí se sabe que hubo alguna que otra interferencia de la industria. Por otro lado, utilizar lo de la responsabilidad social. En realidad es una publicidad con una marca encubierta, buscar alguna forma de encubrirse detrás de algo y no vendo en realidad. Por ejemplo, va por eso. Uno cuando dice va por eso suena que es quien está asociado a la AFA en este momento. Uno piensa que es en realidad cápsulas de café o piensa alguna cosa así. No, es una empresa china que se dedica a la producción de vapes. Entonces, están buscando todas estas fachadas. Y por otro lado, también utilizar lo que llaman ellos la libertad individual. ¿A qué es lo que hacen? Y esto va sobre todo para los más jóvenes. Vos sos libre, no te pueden imponer. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? ¿Quiénes son tus profesores? ¿Quiénes son los adultos? Vos sos libre y vos sabés más que nadie en el mundo. Y están en contra de tus derechos humanos. O sea, toda esta retórica para poder llegar al público joven. Siguiente, por favor. Ahí va. Ahí va. Perdón. Ahí. Ahí está. Entonces, tenemos, por un lado, la interferencia que en los medios tradicionales, hay tácticas que ya están documentadas y que son sumamente conocidas. Por un lado, financiamiento de escuelas de periodismo. Philip Morris financió escuelas de periodismo en Estados Unidos y de esa manera obtuvieron periodistas que estaban influenciados y que habían aprendido de que el tabaco era algo bueno y que no producía mayor daño y que simplemente era como tomarse una cerveza o como comerse quizás un caramelo, no tenía mayores problemas. Por otro lado, los voceros independientes, estos voceros independientes en los medios. Ejemplo muy claro, tenemos a este doctor Berrastro, que sabemos que es una persona que está claramente unida a la industria, a Philip Morris International, y fue quien armó conjuntamente con López Murphy ese proyecto de ley que lo ingresó López Murphy 10 días antes de irse de la Cámara de Diputados. Entonces, sabemos perfectamente que estos voceros independientes no son tan independientes. Por otro lado, el tema del falso equilibrio. O sea, a ver, por un lado, hay que tener mucho cuidado cuando uno da voz a estos portavoces, a estas personas que representan la industria tabacalera, porque cuando uno le da la voz a estas personas y no lo contrarresta con alguien que pueda darnos una valoración científica clara, lo que le está dando en realidad es validación. Y es lo que pasó por lo que comentaba el doctor Bruno hoy con el tema de que no lo dejaban hablar al doctor Cormillot y le dejaban hablar al otro porque estaba a favor justamente de la línea editorial que tenía en ese momento la radio. Y por otro lado, las campañas de desinformación. Las campañas de desinformación en diarios prestigiosos. Esto es algo, pero sumamente común. Ejemplo que a mí me gusta siempre comentar, en la pandemia la epidemia del SIDA, allá en finales de la década del 80, Philip Morris lo que les ofreció a la comunidad gay en Nueva York, donar 50, lo que era para ese momento, en 89, 50 millones de dólares para que la comunidad gay pudiera hacer investigaciones y los apoyaran. Eso llevó a que la persona que estaba al frente como presidente de la comunidad gay en Nueva York saliera con una editorial que realmente fue terrible y le dijo: nosotros no somos muñequitos, ni somos caballitos, ni peones de batalla de los manejos de ustedes. Hay otros casos, como por ejemplo el caso de Reino Unido, en donde una persona se vio que el 62% de sus artículos siempre se citaban al mismo consultor, y ese consultor estaba pagado por Philip Morris.
34 de sus artículos no decían, no había conflictos de intereses, sabemos que más del 70% del tabaco ilegal proviene proviene incluso de la propia industria. Cuando vemos esto que nos dicen de que hay que regular para evitar el comercio ilícito, yo les doy un número, 85%. Estados Unidos sabemos que hay muchos estados que está permitido, pero hay muchos otros que no. Pero aún en los permitidos, si tomamos Estados Unidos en total, el 85% de todo lo que son los productos estos sin humo, ya sean vapeadores, productos calentados de tabaco, pouches, sticks y demás, provienen del mercado ilegal. No provienen del mercado legal. Y sabe Philip Morris y sabe la British American Tobacco que están perdiendo contra el mercado chino, porque el mercado chino les está dando a los jóvenes un producto que es mucho más barato y que es descartable. Entonces, este es un gran problema que ellos están teniendo y por eso ellos están peleando con la FDA para tratar de que les quiten estas licencias. Pero ¿qué pasa? Inmediatamente que le quitan la licencia, se migraron, por ejemplo, de Texas, se fueron hacia las Islas Vírgenes. Y adivinen en dónde cayeron estos productos en Latinoamérica. Y son marcas muy conocidas que se ven en la calle de cigarrillos electrónicos. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno. Muy bien. Lo que habíamos hablado del tener una red social dócil. Fíjese este número, 8.800 millones de visualizaciones en Estados Unidos de las campañas tabacaleras en redes sociales, ¿sí? La utilización de los influencers. Esto es vital para ellos, porque una cosa es un chico que entra a una red social y ve a Lady Gaga vapeando. O escucha a, ¿cómo se llama este que canta? Bugs Bunny. Ese Bad Bunny que uno no sabe si no está teniendo una ACV realmente, porque la forma en que habla y canta, a mí me da la sensación de que está teniendo una ACV el pobre hombre. Pero él, por ejemplo, ha puesto en la boca de los chicos el blunt. Y hay muchos que a uno le pregunta, ¿qué es el blunt? Y dicen, será. Bueno, el blunt es justamente una forma de consumo de marihuana con tabaco. Es marihuana prensada, envueltas en hojas de tabaco. Y él continuamente, y él dice, yo consumo marihuana, yo consumo tabaco, pero ¿qué es lo que está haciendo él? Normalizarlo y además hacerlo apetecible para el joven. Entonces ahora los chicos están buscando el blunt. ¿Pero por qué? Porque Bad Bunny lo fuma. Por otro lado, Philip Morris en YouTube, no solamente Philip Morris, las otras tres tabacaleras también, ¿sí? Esto de el mundo libre de humo y que lo que quiere hacer es apuntar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque el joven ahora está muy preocupado por el medio ambiente, está muy preocupado por la salud, está muy preocupado por muchas cosas. Entonces, utilizan estas características de los jóvenes para atraerlos hacia sus productos. Está muy bien pensado. Esto, por ejemplo, se vio en el tema de la etapa de la epidemia del COVID, en donde se veían que estas propagandas circulaban y eran 20 veces mucho más poderosas que incluso por las propagandas de COVID. Por otro lado, el tema de la reducción de riesgo. Una cosa es la reducción de un riesgo o lo que se llama reducción de riesgo para un determinado elemento, como puede ser, por ejemplo, una reducción de riesgo para una persona que está saliendo de una adicción a una droga potente y fuerte, reducción de riesgos quizás en la construcción, reducción de riesgo en los vuelos, reducción de riesgo se puede ver en muchas cosas, pero han tomado este nombre o esta palabra o esta frase para decir de que sus productos son buenos, son lindos, no hacen daño. Es esta cosa de reducir el riesgo, pero en realidad no reduzco nada. Si uno pregunta qué fue lo que pasó, y después Wanda de Canter nos dijo qué fue lo que pasó, cómo se decidió esto de la reducción de riesgo del 95%, fue una mesa de café en un bar de Londres entre los CEOs y relaciones públicas de las tabacaleras.
Así fue como se decidió, pongamos un número, 95%, listo, 95% más seguros. La cantidad de niños, acá está 16 millones, pero sabemos que son muchísimos más los millones de jóvenes que están alcanzados en este momento por todo lo que es la propaganda. Y las plataformas, por otro lado, que no tienen ningún tipo de regulación, o sea, muy poca regulación. No son todos los países lo que han logrado una regulación de las plataformas. Entonces, cualquier cosa se vende, cualquier cosa se publicita, cualquier cosa se dice, y esto, obviamente, a río revuelto, ganancia de pescadores, como hubiesen dicho nuestros padres. Siguiente, por favor. Entonces, en todo el mundo, como yo les había dicho que ese número de 14 millones es muy poquito, sí, 37 millones de niños entre 13 y 15 años consumen tabaco, ¿sí? Ese mismo grupo de edad utiliza también cigarrillos electrónicos. Y si nosotros vemos cuál es la proporción de gente que consume cigarrillos electrónicos y estos productos, son más los jóvenes, desde los 8 años, 8, 9 años, hasta la franja etaria que a ellos les interesa es entre 25 y 30 años. ¿Por qué? Porque justamente la corteza prefrontal todavía no está del todo, no está todavía madura, y por lo tanto están mucho más propensos a la impulsividad, son mucho más propensos a hacer compras compulsivas, están mucho más preocupados por la presión del grupo. Todos hemos sido adolescentes y todos quisimos pertenecer a un grupo, que nos digan que es lindo, que la persona que nos gusta también nos mire. Bueno, todos estos elementos propios de la adolescencia, y que lo que están haciendo es justamente salir de esa vida familiar para hacerse más independientes, lo utilizan para entrar a los niños. Entonces, esto es lo que se llama la adicción de la próxima generación. Y esto lo que lo hacen es para justamente mantener su rentabilidad. Perdón. Las grandes tabacaleras deben reemplazar a la cantidad de gente que ha muerto o que ha enfermado. Esto es lo que ellos dicen el adicto de reemplazo rápido. ¿Por qué? Saben de que sus productos son altamente potentes, que por ahí tenemos un tiempo vacío en cuanto a lo que es cáncer, pero ya estamos teniendo enfermos y lesiones con problemas respiratorios, pulmonares, accidentes cerebrovasculares. Pero ¿qué pasa? No me interesa. Muere, se enferma, hay otro atrás que está creciendo. Entonces tenemos un cliente rápido de reemplazo. Siguiente, por favor. Las compañías tabacaleras están pagando para publicitar contenidos en sitios web de noticias de buena reputación. Y esto lo estamos viendo estos últimos días nosotros en nuestro país. Sitios web o incluso canales de televisión que no lo podemos creer, no le dan posibilidad a expertos para que hablen, sino que simplemente dejan o permiten hablar a gente de la industria, pagada por la industria, solamente. Se ponen, como he escuchado a un periodista muy importante, decir, vamos a parecernos a Suecia, Japón y el Reino Unido. Estamos mezclando sapos y culebras y grillos y caballos y todo. No es lo mismo. Son países diferentes, con características diferentes, y siempre se van a remitir a Suecia. ¿Por qué se remiten a Suecia? Porque es el país que tiene 5% de fumadores, pero este 5% no lo lograron porque sí. Tienen más años que incluso el convenio marco, tienen más de 60 años de trabajo para poder llegar a estos niveles tan bajos. Ahí sí hay regulación, control, multas, fiscalización, se venden en lugares muy específicos, tienen que estar controlados por el gobierno, no pueden salir de determinados límites, no pueden estar cerca de centros de salud, de centros educativos. Si infringen la ley, inmediatamente son cerrados y aparte multados y puestos en cárcel. O sea, hay mucho control, mucha vigilancia, mucha fiscalización, cosa que acá en el país no ocurre. Los investigadores que a veces hacen todos estas metaanálisis, los metaanálisis Cochrane realmente dejan mucho que desear.
no siempre revelan sus conflictos de intereses. Yo ya directamente cuando veo Jamie Harman Boyce, ya sé que ese artículo directamente está comprado por la industria. Entonces hay veces que lo que tenemos que hacer es empezar a ver quiénes los están haciendo, porque sabemos que esos artículos están comprados definitivamente por la industria. Si uno ve a veces, dicen, ese es más efectivo que la terapia de reemplazo nicotínico, más efectivo que tal otra cosa. ¿Y cuáles fueron los mecanismos que hiciste para ver que es más efectivo? Ah, porque me dijo por teléfono. ¿Cuál fue el método realmente validado que hiciste para saber si un tipo de método de sesión fue mejor que el otro? Que me lo dijo por teléfono. Digamos que eso no es muy serio. Perdón. Y por otro lado, esto dificulta que los lectores puedan identificar cuándo un contenido es cierto o cuándo es un contenido dado por una desinformación de la industria tabacalera. Siguiente, por favor. Acá muestro simplemente las marcas que son las más conocidas. Acá a nosotros nos ha llegado Zyn y nos ha llegado los de Velo, pero también tenemos las de Imperial Brand y las de las de la empresa japonesa, que también tienen cada uno de ellos sus productos de nicotina en forma de pouches. Siguiente, por favor. Este es nuestro puntaje, esto es Argentina. Al año 25-26, el área que controla la interferencia de la industria tabacalera nos ponía a nosotros en un puntaje de 79 de 100. O sea, estábamos en un puntaje muy alto. Y ya en ese momento había claros indicios de que estaba siendo atacada Argentina por lado que no pudieron, que lograron cuando se discutió leyes bases, lograron sacarle el tema del impuesto mínimo del cigarrillo, pero no pudieron poner estos artículos. Después nuevamente se intentó, no pudieron. Y ahora lo que lo hacen es a través de un decreto, de una reglamentación. Entonces, nuestro puesto es el 87 de 100. Estamos en un muy mal lugar, lo cual significa que la interacción gobierno-tabacalera tiene un nivel muy alto. Y los conflictos de interés, por lo tanto, la falta de transparencia, esto son datos oficiales, lo ponen como una falta de transparencia muy alto. E incluso el mismo sitio de gobierno lo pone a esto. Siguiente, por favor. El modelo Wanda Decanter. Wanda Decanter es una neumonóloga neerlandesa que, como yo les comentaba, es una activista antitabaco. Fue fundadora de un blog que se llama Tabacni, ya del año 2013. Ella ha comenzado demandas penales contra las industrias tabacaleras, tiene muchísima influencia en los Países Bajos. Yo al principio pensé que era una periodista, después me enteré que era médica. Pero se dedicó tanto a esto que ya su rol periodístico y de investigación es tan alto que la información que maneja esta mujer es impresionante realmente. Y nunca, hay algo que es muy interesante, nunca se debió retractar de ninguna de sus publicaciones, porque sus publicaciones siempre es muy prolija, sabe qué es lo que está diciendo, por qué lo está diciendo y siempre rechequea una y otra vez sus fuentes. Entonces, por un lado, ¿qué lecciones podemos tener para nosotros médicos, comunicadores? Por un lado, construir una red de periodistas, que sepamos que esos periodistas no están pagados ni están comprados por la industria tabacalera y tratar de conectarnos con ellos. Por otro lado, tener en cuenta que el fumador es una víctima, no es un culpable, ¿sí? Sabemos que la industria siempre va a cambiar su narrativa para tratar de mantener a este adicto. Ser médico también es ser activista, no debe ser visto como algo no ético, porque a veces en estos últimos días nos han dicho manéjense solamente con lo estrictamente científico, no hablen de otras cosas, no digan nada, pero hay todo un movimiento político que está manejando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Hay muchos intereses y ellos mismos dicen, hay demasiados intereses. ¿Qué quieren que hagamos? Hay demasiados intereses.
Teníamos una reunión de referentes provinciales el día viernes. Cambiaron la directora y cambiaron la viceministra de Salud. Entonces pasaron a finales de mayo. Fíjense cómo las cosas cambian a una velocidad que es increíble. Perdón, tengo que decir esto. Jonathan, le avisa a Ale que hable. ¿Eh? Le aviso que. No, Que le hable. Ah, sí, está bien. Perdón, tengo a mi esposo fuera esperando que le hable. Segundo, siguiente, por favor. Entonces, para la médica hablando con los periodistas, tener el tema de los mensajes que sean claves, tratar al periodista como estudiante. Esto no es desmerecer al periodista, sino que el periodista no tiene por qué saber, no vemos como algo que ya lo conoce, como algo que ya, porque claro, como continuamente estamos en el tema, pensamos de que la persona lo sabe. Y hoy cuando hablaba del tema de, ahí hacía las conversiones de los miligramos de nicotina en una radio con respecto al cigarrillo, y se llamaban una gran sorpresa, y una madre, y una periodista me dijo, yo soy madre de un adolescente y realmente me asusta. Entonces, nosotros también tenemos que hacer ese trabajo de hormiga despacito, de ir enseñando a cada uno del área de periodismo. Distinguir lo que es ciencia de opinión, ¿sí? Eso es fundamental. No dar una idea de un falso equilibrio. Y para los periodistas que cubren el tabaco, siempre que verifiquen cuáles son sus fuentes de financiamiento, desconfiar del tercero, consultar siempre documentos primarios. Acá yo les aconsejo leer un libro que se llama El Holocausto Dorado, del profesor de historia de Stanford. El holocausto es justamente refiriéndose al holocausto nazi, pero acá el holocausto dorado por el color del tabaco Virginia, que es un libro que tiene como unas 700 páginas, pero tiene todo resumido lo que es cuando se hizo la liberación de de los distintos documentos que tenían encerrados bajo 1000 llaves la empresa tabacalera, y uno se da cuenta que hasta incluso mencionan a Roffo, mencionan al doctor Roffo, y cómo hacían para desmerecer todas las actividades y todas las investigaciones que hacía el doctor Roffo en aquella época, ya en la década del 20 y 30, porque sabían que lo que estaba haciendo era algo cierto y era algo válido, pero había que desprestigiarlo. Igualmente, no le dieron mayor importancia porque era un argentino de Latinoamérica allá abajo y que publicaba en revistas más europeas que norteamericanas. Entonces siempre consultar los documentos primarios y siempre estar atento a la revisión. Siguiente, por favor. Siguiente. La otra. Ay, perdón. No sé si podemos pasar a la siguiente. ¿Cómo? ¿Podemos pasar a la siguiente? No pasa. Va. ¿No pasa? No. Ahí. Ahí estamos. Estos son los recursos, yo puse acá recursos esenciales para periodistas, no solamente para periodistas, para nosotros que somos los médicos, y bueno, los puse acá los documentos de la industria del tabaco que están en la Universidad de California, el doctor Stanton Glantz, que ha hecho realmente un trabajo pero monstruoso de poder recopilar miles y miles de documentos, y bueno, después Proctor los puso en su libro. El grupo de Tobacco Tactics, Tabac-Me, de la doctora Wanda Decanter, obviamente la OMS, la interferencia, el índice de interferencia tabacalera, que incluso reciben denuncias. Si algún país, alguien ve que hay mayor interferencia, se puede hacer denuncias. Justamente el caso de López Murphy está puesto dentro de este índice, y cómo Argentina estaba siendo atacada por la industria. Y algunos journals que son un poco más
abiertos y que sabemos que no están, si bien tiene alguna que otra trabajos de la industria, son bastante serios. Siguiente, por favor. Perdón, doctora Galarza. Sí. Siento curiosidad porque lo he repetido 2 o 3 veces el tema López Murphy. ¿En qué estuvo? ¿Cuál fue su, cuál fue su participación? Bueno, López Murphy, conjuntamente, López Murphy trabajaba como contador y trabajaba como asesor económico de Asovape. Asovape y conjuntamente Philip Morris. López Murphy, Berrastro y otro grupo más de gente hicieron aquel proyecto de ley para legalizar los vapeadores en su momento, y bueno, ahora las bolsas de nicotina, pero en su momento era el tema de los vapeadores. Como no tenía mucha gente que se le pudiera adherir, lo presentó él solo, y lo presentó 10 días antes de irse de la Cámara de Diputados. Él incluso presentó había un Zoom en el cual, un webinar, perdón, en donde uno podía escucharlo a él, cuáles eran sus considerandos. Yo me inscribí para ver si podía estar. No, era solamente para determinada gente. Seguramente yo salía como parte de que no era muy afiliada a la industria tabacalera y no me dieron posibilidad de escuchar. Pero sí, él hizo un trabajo muy fuerte y muy fino, y después de él obviamente siguieron los que están en este momento continuando su trabajo, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes es que sabemos que nosotros tenemos el convenio marco, pero lamentablemente la Argentina no ha podido hacer ponerlo dentro de la agenda legislativa al convenio marco, menos ahora que la OMS, hemos salido de la OMS, lo cual es bastante grave porque hay provincias en donde los referentes comentaban que al hecho de haber salido de la OMS, les prohibieron hacer cualquier tipo de trabajo para combatir el tabaquismo. No pueden, por ejemplo, hacer ningún trabajo para el 31 de mayo. Entonces están trabajando por izquierda, están trabajando bajo los radares, están haciendo absolutamente Eso todo. no ¿Por qué? es. Porque hemos salido de la OMS. No, Hay eso es provincias, porque ponen plata a los gobernadores, doctora. pero bueno, es decir, El salido de la OMS. esta mujer nos decía en la última reunión, y realmente era para sacarle el sombrero porque lo que estaba haciendo lo estaba haciendo todo por izquierda y muchas cosas gratuitamente, porque no tenía absolutamente ningún tipo de apoyo. Dijo, salimos de la OMS, entonces ya no nos importa más el tabaquismo. Ni el tabaquismo, no tienen ni programa de tabaco, ni tienen tampoco programa de alcohol. Imagínense 2 de las drogas legales que más utilizan los jóvenes. Entonces, por un lado, lo que habíamos dicho del tema del convenio marco, que en su artículo 5.3 dice que obliga a los estados, lamentablemente a nuestro estado no nos puede obligar, pero a establecer medidas para limitar las interacciones de la industria tabacalera, rechazar aquellos acuerdos no vinculantes y desnormalizar esa responsabilidad social de la industria tabacalera, como por ejemplo pasó en España, que mandaron a chicos a limpiar las playas. Eso fue, si mal no recuerdo, en Canarias. Esa era la gran actividad que hacían por el medio ambiente. Entonces, estas estrategias mediáticas hay que desmontarlas. ¿Por qué? Porque son planes de comunicación para generar cambios en las políticas nacionales. Entonces, siempre hay que verificar, hay que encuadrar y hay que conectar, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias por su atención. Traté de ser lo más rápido posible para poder incluir todo esto en muy poquito tiempo. Bueno, felicitaciones, doctora Galarza, muy buena. Muy Muy buena la bueno. presentación y nos obliga a tomar ahora un suplementario, digamos, al que habitualmente tomamos, porque
nos indicó usted otro aspecto negativo de una decisión de este gobierno de salir de la OMS, ¿no es cierto? Una de las tantas cosas que estamos perdiendo. Entre otras. Hay que ser claros, si no hablamos No, pero eso es claro. pasajero. Eso todo pasa. Hay que Yo, tener algo, Marta, todo pasa. hay que tener algo importante, que toda esta política de desregulación, regulación, trae algo muy grave que por ahí todavía no nos demos cuenta. La iniciación de la fumata en los niños y adolescentes. Exactamente, La exactamente. iniciación, estimula la Ellos iniciación y por ahí hay que empezar. Ellos aumentan el mercado potencial con esto. Eso Si me es muy permiten, grave. Eso es lo más grave de todo esto. Exactamente. Es un problema cultural muy grave. Ahora, una pregunta a la doctora Galarza y también a Mario, el anterior disertante, porque nosotros estamos hablando entre nosotros, una especie de endogamia, y no hace falta convencerla a Matilde, ni a mí, ni a Mario Bruno, ni a nadie, de lo negativo que significa todo esto. Pero ¿cuál es nuestra estrategia hacia, no solamente hacia la sociedad, sino básicamente hacia el gobierno? Porque es del gobierno actual donde está emergiendo este tipo de disposiciones. ¿Cómo puede ser que este gobierno, a través de la AMA, de la Academia Nacional de Medicina, cómo puede ser que haya un quiebre total de comunicación entre el Ministerio de Salud de la Nación y la comunidad médica argentina? Explíquenme qué es lo que vamos a hacer, porque si no, el Zoom no tiene ningún sentido. A nosotros no hace falta convencernos de esto. O sea, lo que tenemos que hacer es tener un plan estratégico concreto para luchar contra estas cosas. Y esto vamos a tener, así Roberto, como le que pregunto a abrir. Galarza y a Mario, Vamos a tener que Sí. abrir Me un parece abanico muy hacia los buena. medios. Me parece Y muy eso lo vamos a bueno tener que hacer. la pregunta. Gabriel Fernández. Perdón. bueno, excelentes las presentaciones y realmente es fundamental todo lo que se ha dicho. Tanto la AMA como el Comité Antitabaco de la AMA, que preside el doctor Bruno, y algunas otras entidades, hemos trabajado de hace años con los gobiernos y siempre diciendo que el convenio marco nunca ha sido apoyado por un No. país. Ahora, desde la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo y Salud Ocupacional, bueno, vamos a seguir trabajando junto a ustedes y tenemos que decir que realmente en los lugares de trabajo, en todo tipo de trabajos, actualmente con estas medidas se está consumiendo nicotina. Si bien es cierto, en algunos lugares y aún empresas periodísticas y aún hospitales de todo tipo y privados también, se fuma caminando por el aire libre. Si bien es cierto, hay empresas, entre comillas, libres de humo, eso libre de humo está en un cuarto piso, donde a lo mejor están las gerencias. Pero después, en todos los otros pisos, hay un lugar para fumar, que las empresas... Entonces, y esto más en los medios masivos de comunicación. En eso tenemos 30 años de experiencia en uno de los medios más grandes de comunicación. Pero tanto lo que decía la doctora Fernández Iriarte, siempre hubo esta deuda, así como el profesor doctor Vicente Masáfero en sus libros, y uno hablando de la deuda de salud que tenemos, una de las deudas es esta, ¿sí? Y es una adicción, es una adicción. Hay trabajos que hablan de una adicción a nivel de la prevención laboral de tabaquismo en las empresas. Tenemos una resolución que yo no sé cómo van a hacer las autoridades para sacarla, una resolución del Ministerio de Trabajo
que habla de todo lo que la medicina del trabajo debe hacer en las industrias donde estamos, en todas, que habla de prevención en esto, en el tabaquismo y otras cosas, capacitar en estas áreas. Con esta resolución 549 no sé cómo va a andar, pero realmente en las industrias está creciendo esto, pero tenemos herramientas de capacitación bien dentro del sistema marco de medicina del trabajo. Entonces eso está para seguir trabajándolo y bueno, lo ponemos también a disposición de esta hermosa sociedad y de tantas otras que están, ¿no? O sea, hay cosas para hacer. No nos desanimemos, sigamos trabajando. Así como en la aeronáutica antes se fumaba y se logró, no sé cómo, pero se logró que las empresas tabacaleras no pongan más para que se fumen los aviones, se logró hace muchos años. Pero ahora, como bien se planteó, tienen otras tácticas y en las escuelas, en una escuela donde estoy, donde hay 3.000 alumnos, en los niños hay dificultades y en Eso los sí. padres de los niños hay dificultades. Si bien es cierto, comienzan a los 12, comienzan porque en la casa y en los trabajos que se hacen en la casa, home office, se fuma también, ¿no? Y ahora con estos paquetitos también. Y lo hacen más escondida porque ya no hay humo, en los lugares de trabajo, pero sí traen la bolsita en el bolsillo y se la ponen. Esto va a comenzar a ser así. Y en mujeres también, en edad fértil, con las consecuencias que los perinatólogos nos dicen también en los fetos y en los embriones. Bueno, quería hacer este pequeño comentario, pero adelante, vamos a poder Y y hay que hacerlo. este es un Después, pie inicial, es un pie para hacer de ir adelante, metiéndose, doctor. adelante. Muy Ahora, bien. doctor Fernández, ¿ustedes tienen pensado a raíz de esta resolución de hace 48 horas publicar alguna solicitada en los grandes medios, en los grandes diarios, digamos? O sea, a través de la AMA, obviamente, ¿no es cierto? O sea, ¿tienen pensado publicar una solicitada o no? Bueno, Te quería decir en con estos respecto a mí, momentos, sí, en te estos quería decir momentos, sí. que te quería decir con respecto a mí que me estuve comunicando con varias sociedades científicas, entre las cuales está Ujú. la Federación Argentina de Cardio, Bien, la bien. Sociedad de Cardiología, nos vamos juntando en sociedades para sacar algo Y tiene que hacer mancomunadamente, y mancomunadamente. mancomunadamente y es lo que estamos en eso, porque algo Independiente, tenemos que sacar. claro, independientemente hoy, por ejemplo, en mi Facebook, de ahí pusimos algo muy, muy importante en relación a eso. Y creemos que Ajá, mañana va a salir en otro periódico y demás de una ajá, provincia algo, pero es trabajo de cada uno. Ahora, De cada los uno y la medios sociedad, ¿no? masivos de comunicación, es cierto, no nos podemos poner en contra de ellos. Pero sí sabemos cómo trabajan, pero no es que los periodistas trabajan mal, ni que las líneas bajan y demás. Hay un mecanismo, como bien se dijo, desde las propias empresas tabacaleras, que influyen en los gobiernos, influyen en todos los medios masivos de comunicación. Y pueden influir, si pueden, también en nuestro medio masivo de comunicación, en el periodismo médico. Si pueden, lo van a lograr. Y para eso Van a estamos, por eso hacerlo. hicimos esto, que el doctor Bruno tuvo con los Claro, pero amigos nosotros tenemos que perdón, ponernos y trabajar. que Sí. les agradezco mucho la charla que ha servido mucho, es el pie inicial para tomar las medidas de trascendencia, esa palabra, y tiene que trascender lo nuestro a través de las redes sociales, sociedades, instituciones, colegios, escuelas. Esto es bravo, esto es muy bravo y va a haber que hacer, es un problema cultural grave. Me Bueno, responsabilizo, Mario, en esto. Psicoeducación. yo creo que con las palabras de la doctora Israel, la presidenta de SAPEN, vamos a dar esto por finalizado, pues ya nos hemos excedido en Sí, sí, 50 minutos. Da para hablar y seguir hablando todo el tiempo, ¿no? sí, Pero tenemos que lo cortar esto. importante, claro, es que podamos trabajar en conjunto. El magíster
Mario Virgolini ya ha confeccionado un montón de cosas, cartas, documentos, todo, con la Guata al frente, pero con todas las sociedades acompañándonos para Así tratar de es. alguna forma de combatir esto, ¿no? Con usted, Yo doctor Mario, si nos me vamos a permite, reunir. si me permite una cosita muy cortita, una sugerencia por lo que se preguntaba hace un ratito. Yo la verdad que soy, a ver, no soy muy optimista con este gobierno de que vaya a cambiar nada, ¿no? Para nada. Pero creo que hay un tema de construcción de que hay que seguirlo trabajando y eso tiene que ver, por un lado, con todo el periodismo, no solamente con ustedes, sino con el resto del periodismo. Me parece que eso es fundamental porque eso impacta en la política mucho. Y en segundo lugar, me parece que, porque acá se trata de medidas políticas más que nada, digamos, esto es Así es. lo más fuerte que hay que trabajar. Pero como en el nivel nacional es muy difícil en este contexto, creo que hay que apuntar un poco a las provincias. Las provincias tienen facultades para legislar por encima de los estándares nacionales cuando se trata de proteger a la salud pública. Y esto hay que ponerlo en la agenda de las provincias. Yo creo que hoy por hoy, me parece, no sé si habrá algo más, pero creo que es prácticamente el único bastión que nos queda, porque la verdad yo no confío ni en la justicia ni en el gobierno nacional. Pero las provincias tienen facultad, el tema es que se animen, y por eso hay que poner estos temas en la agenda. Eso, nada más. Bueno, muchas gracias Mario, muchas gracias Sandra. Eh, Así que vamos a dar, Ana, si te parece bien, decir Perfecto, me últimas parece que palabras. por el tiempo que tenemos vamos a tener que dar por terminado. Hay mucho para hablar, pero hay Sí, que sí. terminar. Yo le pido a los miembros de SAPEN que se queden, así estamos en la reunión de comisión directiva. Unos minutos en comisión. Bueno, y agradecemos a todos, ¿eh? Muchísimas gracias, muchas Bueno, gracias. 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 Gracias.